Hola, muy buenas tardes, días, noches, profesora. Nuestro equipo le tocó pues el tema de microflora de los alimentos y pues estos son los integrantes de mi equipo que ya nos conoce y pues este es el contenido. Vamos a abarcar algunos puntos y les daremos una breve y pequeña introducción sobre qué es la microflora en los alimentos. Bueno, pues como saben, los microorganismos son las bacterias, los virus, los hongos, etcétera. Estos pueden existir en cualquier hábitat, pueden estar presentes en el suelo, en el agua, hasta en nuestro propio cuerpo. Eh, por lo cual los alimentos también no quedan exentos, es decir, no son 100% estériles, lo cual la microflora de los alimentos se refiere al conjunto de estos microorganismos que están presentes de forma natural en los alimentos, que se le llama flora, pues microflora natural de los alimentos. Y pues la clasificación de los microorganismos en los alimentos, pues existen dependiendo de los microorganismos que existen pues en la superficie, ya sea de alimentos vegetales o cárnicos. Existen los microorganismos beneficiosos que juegan un papel positivo, eh, principalmente en fermentación de los alimentos y la capacidad de promover la salud humana, que sirven como probióticos para lo que es la flora intestinal del individuo, de la persona. También existen los microorganismos alteradores o deteriores, como lo dice su nombre. Estos no son patógenos, son microorganismos que no son patógenos, pero provocan el deterioro o alteración de los alimentos, es decir, descomponen el alimento y pueden pues alterar físicamente como textura, sabor, olor, forma a los alimentos. También existen los microorganismos patógenos, los cuales son aquellos que pueden causar enfermedades en los seres humanos al, al contaminar los alimentos. Y pues, como ya aprendimos, pueden provocar infecciones o intoxicaciones por el consumo de estos alimentos con este tipo de microorganismos. Los factores que afectan al crecimiento microbiano en alimentos constan de dos tipos. Están los relacionados con las características de los alimentos, los intrínsecos, y los relacionados con el ambiente en el cual dicho alimento se encuentra, que son los extrínsecos. Bueno, los factores intrínsecos cuentan con la actividad de agua, que el término actividad de agua o AW se refiere al agua disponible para el crecimiento microbiano y su valor varía de 0 a 1. La menor cantidad de agua en la cual una bacteria patogénica puede desarrollarse varía entre 0,85 y los valores de actividad de agua favorables para el desarrollo bacteriano están entre 0,97 y 0,99. También se encuentra el pH o acidez, en el que la mayoría de las bacterias se desarrolla mejor en un pH neutro o cercano a él, y la mayoría de los alimentos considerados favorables a estos agentes tienen el pH entre 4,6 y 7. También está el potencial de óxido-reducción, que puede definirse como la capacidad de determinados sustratos de ganar o perder electrones. Este factor es importante ya que existen microorganismos aeróbicos que necesitan valores de este potencial positivo para su crecimiento, como lo son los mohos, las levaduras oxidativas y muchas bacterias, principalmente las deteriorantes de alimentos. También están los microorganismos anaeróbicos que necesitan valores de este potencial menores. En este grupo están algunas bacterias patogénicas y deteriorantes. La composición química también es importante ya que generalmente los alimentos poseen la cantidad de vitamina necesaria para el desarrollo de los microorganismos y, por ejemplo, las frutas pobres en vitaminas del complejo B no favorecen el desarrollo de algunas bacterias. La presencia de sustancias antimicrobianas naturales también es importante, ya que algunos productos de origen animal y vegetal como el huevo, la canela, el clavo de olor, el ajo y la leche y la ciruela contienen sustancias como el eugenio y alicina que actúan contra algunas bacterias y levaduras. La microbiota competitiva también es importante ya que se dan algunas bacterias como el aureus
y el botulinum, que son competidoras pobres y por eso no se desarrollan bien en alimentos crudos con concentraciones elevadas. ¿Puedes darle a la siguiente? Los factores extrínsecos se encuentran en la temperatura, que esta puede afectar la duración de la fase latente, la velocidad de crecimiento, las exigencias nutricionales y la composición química y enzimática de las células de los microorganismos. La temperatura óptima para casi todos los patógenos es de 35 grados centígrados. También está la humedad relativa, en el que si un alimento con baja actividad de agua está almacenado en un ambiente con alta humedad, la actividad de agua de este alimento aumenta, permitiendo la multiplicación de estos microorganismos. La composición de la atmósfera es importante, ya que algunos alimentos se almacenan en atmósferas gaseosas en cantidad previamente establecida. En esto se denomina atmósfera controlada y esta técnica se usa para frutas, retardando la putrefacción por hongos filamentosos. Los organismos indicadores también son importantes, son grupos o tipos de microorganismos que por su origen, procedencia, resistencia térmica y temperaturas óptimas para su desarrollo y otras características pueden indicar exposición y manipulación inadecuadas del producto alimenticio. Y finalmente hay algunas bacterias patógenas que causan enfermedades de transmisión alimenticia, como la salmonela, la shigella, la escherichia, la yersinia y Campylobacter. Pues como mencionó mi compañera anteriormente, la microflora natural pues se encuentra en todos los alimentos y se le ha dado el nombre de microflora normal o ecología microbiana, ya que se encuentra presente por el contacto directo en el suelo, en el agua, en el aire o superficies. Siguiente. Los microorganismos se encuentran presentes en todos los alimentos, por ejemplo en las frutas se encuentra la salmonella, shigella, la Escherichia coli, especies de Campylobacter, la Yersinia enterocolítica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, especies de Clostridium, Bacillus cereus y especies de Vibrio. En los vegetales se pueden encontrar bacterias gram negativas como Enterobacter, Pantoea y Pseudomonas, pero las partes que crecen cerca o dentro del suelo contienen bacterias gram positivas, como por ejemplo el Bacillus, el Paenibacillus, Clostridium y organismos coreniformes. En las carnes se pueden encontrar los mesófilos aerobios, coliformes fecales, Salmonella, Trichinella speradis, cisticercos y se han asociado brotes por el consumo de carne que incluyen Salmonella, E. coli. Y en cereales se encuentran bacterias aerobias como coliformes, enterococos, E. coli, mohos, levaduras y hongos que están ecológicamente asociados a los patógenos. Es bajo y suele incluir Bacterius, C. botulinum, bacterias como Bacillus, mohos, como Rhizophus stolonifer, entre más. Microflora beneficiosa. En la fermentación es un proceso biológico mediante el cual los microorganismos principales, bacterias, levaduras y hongos, descomponen sustancias orgánicas, generalmente carbohidratos como azúcar, en compuestos más simples produciendo subproductos como ácidos, gases o alcohol. La microflora o la microbiota se refiere al conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, especialmente en el intestino. Tipos de fermentación. Fermentación láctea, fermentación alcohólica, fermentación acética. Y beneficios de la fermentación serían la conservación de los alimentos, mejora del sabor y aroma, el aumento de nutrientes y produce probióticos. Bueno,
Todos sabemos que la comida es una parte fundamental de nuestra vida, pero también puede ser una fuente de peligro. En estas diapositivas vamos a hablar sobre los microorganismos patógenos en alimentos y cómo podemos evitar para que no nos haga daño. Los microorganismos patógenos en alimentos son una amenaza significativa para la salud pública. Estos microorganismos pueden causar enfermedades graves y en algunos casos la muerte. Entre las principales bacterias tenemos a la salmonela, que causa salmonelosis, enfermedad que puede causar diarrea, fiebre y dolor abdominal. También tenemos al E. coli, puede causar diarrea, dolor abdominal y en algunos casos insuficiencia renal. El Campylobacter, que causa campylobacteriosis, una enfermedad que puede causar diarrea, dolor abdominal y fiebre. Y la Listeria monocitogenes, que puede causar listeriosis, una enfermedad que puede causar diarrea, dolor abdominal y en algunos casos meningitis. Por otra parte, dale a la siguiente. Por otra parte, los principales virus son el norovirus y el rotavirus, que ambos causan gastroenteritis, una enfermedad que puede causar diarrea, vómitos y dolor abdominal. La hepatitis A, que puede causar hepatitis, una enfermedad que puede causar inflamación del hígado. Y por último, en hongos tenemos el Aspergillus, que producen toxinas que pueden causar enfermedades respiratorias y en algunos casos infecciones graves. Y el Fusilarium, que produce toxinas que pueden causar enfermedades gastrointestinales y en algunos casos infecciones graves. El impacto a la salud de los patógenos, como hemos visto en alimentos, puede causar enfermedades graves y en algunos casos la muerte. La contaminación de alimentos puede tener un impacto significativo en la salud, especialmente en personas vulnerables como niños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Es importante tomar medidas para prevenir la contaminación de alimentos y proteger la salud pública. ¿Y cuáles son esas medidas? Pues el lavado de manos frecuentemente y adecuado, limpieza y desinfección de superficies y utensilios, cocinado adecuado de alimentos, almacenamiento adecuado de alimentos, inspección regular de alimentos para detectar signos de contaminación. Bueno, tenemos algunos métodos que estos son de detección y control de la microflora. En métodos de detección tenemos el análisis microbiológico, que este se utiliza para detectar y cuantificar microorganismos en una muestra. Esto se puede hacer mediante técnicas como la siembra de agar o la identificación de organismos. También está la microscopia, que se utiliza para observar microorganismos en una muestra y determinar su morfología y estructura. En métodos de control tenemos la desinfección y esterilización, que se utilizan para eliminar microorganismos de superficie, y también control de humedad. La reducción de la humedad puede inhibir el crecimiento de microorganismos o eliminarlos por completo. Tenemos técnicas microbiológicas tradicionales y modernas. Unas de ellas son la siembra de agar, que se utiliza para cultivar microorganismos en un medio sólido; identificación de microorganismos, que se utiliza para determinar la especie y el género del microorganismo presente en una muestra. Y por último tenemos la secuencia de ADN, que este se utiliza para determinar la secuencia completa del ADN de un microorganismo. La microflora en alimentos procesados y conservados puede ser beneficiosa o perjudicial dependiendo del tipo de microorganismos y su efecto en el alimento. Para evitar la contaminación de los alimentos por microorganismos, se pueden desarrollar buenas prácticas de almacenamiento, control, condiciones y saneamiento ambiental. Cambios en la microflora durante el procesamiento. En el procesamiento de fabricación de alimentos, los microorganismos pueden colonizar el entorno de producción y deteriorar los productos. Esto puede reducir la calidad y la vida útil de los alimentos y afectar las cualidades organolépticas. Los mohos y las levaduras son microorganismos que pueden resistir a altas condiciones difíciles y afectar a productos
de, de alta cantidad de azúcar y alta cantidad de agua. Siguiente. Conservadores y su impacto en los microorganismos. Los conservantes son sustancias que añaden a los alimentos para prevenir o retardar el crecimiento de microorganismos como bacterias, mohos, hongos y levaduras. Esto permite que los alimentos se conserven por más tiempo y se reduzca el desperdicio de comida. Los conservantes son necesarios para evitar que los alimentos se estropeen y pongan en riesgo la salud. Sin embargo, algunos conservantes pueden ser peligrosos si se consumen en grandes cantidades o si se tiene algún tipo de de alergia o intolerancia. Algunos ejemplos de conservantes son benzonato de sodio, sorbato de potasio, nitritos y nitratos, sulfitos y propionato de calcio. El impacto de la microflora en la calidad y seguridad alimentaria. La microflora desempeña eh, un papel fundamental en la calidad y seguridad alimentaria, ya que está involucrada tanto en procesos beneficiosos como en riesgos potenciales relacionados con los alimentos. Siguiente. El impacto positivo de la microflora beneficiosa. Lo tenemos diferentes puntos, lo que es la fermentación de alimentos, ya que muchas bacterias y hongos son utilizados en procesos de fermentación, mejorando la calidad sensorial, nutricional y de conservación de alimentos de diferentes tipos. El control de patógenos. Algunas especies de la microflora actúan como barreras contra microorganismos patógenos mediante la producción de compuestos antimicrobianos o compitiendo por nutrientes y espacios. Mejorar la calidad nutricional. Ciertas bacterias generan vitaminas y aumentan la disponibilidad de nutrientes y promueven la producción de compuestos bioactivos como antioxidantes. También el impacto negativo de la microflora perjudicial. Podemos encontrar la contaminación y deterioro de alimentos. Bacterias y hongos pueden causar alteraciones sensoriales que afectan la calidad de los alimentos, el riesgo para la salud. En patógenos, algunos microorganismos de la microflora son causantes de enfermedades transmitidas por alimentos, la producción de micotinas por hongos como Aspergillus y pueden contaminar cereales, frutos secos y especies, y la formación de biopelículas en superficies de procesamiento de alimentos. Las estrategias para gestionar el impacto de la microflora. Tenemos el control de microbiológicos, que es el uso de técnicas de conservación como la pasteurización, irradiación y aplicación de conservantes naturales. Las buenas prácticas de manufactura, evitar la contaminación cruzada, mantener condiciones higiénicas y controlar la cadena de frío. También existe el biocontrol y probióticos, uso de bacterias beneficiosas para desplazar patógenos y extender la vida útil de los productos. En conclusión, la microflora puede ser un aliado en la mejora de la calidad y funcionalidad de los alimentos, pero también representa un desafío para la seguridad alimentaria. Su manejo adecuado es esencial para garantizar productos seguros y de alta calidad. Listo. Ya sería todo.